Saludos y bendiciones para todos. Los saluda el pastor Claudio Ponce. Muy feliz de compartir nuevamente con ustedes este instante con la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los niños, de la importancia que ellos tienen en nuestras vidas, en las vidas de todas las familias, tanto como las de un padre como las de un abuelo, o una abuela y una madre. Jesús habló con respecto a esto. Aquí en la palabra del Señor podemos ver en Lucas 18, capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que si no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso es lo que dice Jesús en la palabra del Señor, allí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 15. Es una reflexión para pensar en que nosotros debemos instruir a nuestros hijos, también a nuestros nietos, en el camino de Dios, para que cuando ellos fueren mayores no se aparten de Él, del Señor. Esto es importante de una siembra a futuro, para que el Evangelio siga predicándose, es decir, que la Biblia siga predicándose en un futuro, porque nuestra vida aquí en la tierra no es más que 70, 80 años, no sabemos cuánto, hasta que el Señor decide llevarnos, pero la palabra de Dios debe seguir siendo predicada. Parece ser que en esta oportunidad los discípulos no entendían lo que Cristo Jesús quería hacer en ese momento. Por eso es que Él dice: dejadlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Recuerdo en este lugar cuando hemos comenzado, antes de ser una iglesia, con una escuela bíblica para niños y también para adultos. Una gran bendición poderles predicar a ellos. Por supuesto, nada es fácil, nada era fácil para nosotros y nada era fácil para ellos, porque este mundo siempre va a estar en contra de lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Pero así mismo y todo, llegamos a tener 40 o más chicos, entre los cuales quedaron, nuestros hijos y muchos otros más que andan por ahí en otras iglesias, y otros que seguramente se habrán perdido. Pero lo importante es que se les sembró la palabra del Señor, y que, gracias a Dios, muchos hermanitos, familias numerosas, hermanos de 7, 8 chicos, hermanitos, venían a los pies del Señor, es decir, venían a la escuela bíblica para ser enseñados acerca de Dios. Y sus padres les seguían. Algunos tenían padre, otros no, tenían solamente madre. Y estas venían a ver cómo era la educación cristiana de sus hijos que nosotros dábamos. Gracias a Dios fue de gran bendición. Ahora, esto es como testimonio, pero vayamos a la realidad de este tiempo. Nosotros debemos permitir que nuestros niños sean educados en Cristo. Dejarlos ir o dejarlos venir a Jesucristo, es decir, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Jesucristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo. Dejarlos venir para ser instruidos en el camino de Dios, en el camino del Señor. Todo esto es muy importante que suceda en la vida cotidiana,
en su vida. Pero usted me dice, bueno, mis hijos están yendo al catecismo o están yendo a la iglesia católica. Bueno, allí está su parte. Pero mi consejo siempre va a ser que aprendan la palabra del Señor. Cómo debe ser un hijo con sus padres, cuál es la función, la importancia que Cristo les da a ellos para ser protagonistas en este mundo. Puedo decirlo de mi parte. Un niño entre 12 años, 10 años, puede transformarse en una columna familiar. Es decir, sus padres pueden estar pasando momentos difíciles por distintas circunstancias de la vida, pero los hijos van a estar allí, como columnas de un edificio, porque han sido instruidos en la palabra del Señor. Hoy puedo decirlo, puedo testificarlo, que esto sucede en aquellos que creen y que permiten que sus hijos sean enseñados y dejarlos ir o venir a Jesucristo para ser enseñados cómo deben orar a Dios, cómo deben orar por sus padres, cómo deben cuidar a sus padres en el caso que fuera necesario. Así nos ha sucedido alguna vez, pero Dios nos sacó adelante porque permitimos que nuestros hijos sean instruidos en el camino del Señor. Cuánta alegría da pensar de que niños pueden salvar a familias a través de Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, en este glorioso día, quiero decirles y animarles, envíe a sus niños a la iglesia, envíe a sus niños a que sean instruidos en el camino del Señor, para que de esta manera sean de gran bendición, no solo para ustedes como padres o como abuelos, sino también a sus prójimos. Un niño trae a otro. Usted sabe que nosotros habíamos comenzado en aquel tiempo con 4 o 5, y en 2 o 3 meses éramos 40, por lo menos. Hasta sus padres también, incluyéndolos. Y esto se hace solamente con el esfuerzo de la obediencia a la palabra del Señor. Jesús dijo, repito la palabra, traían a Él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después dice que si nosotros no fuéramos como ellos, no podremos entrar al reino de los cielos. Usted fíjese que también es necesario que nosotros tengamos ese corazón de niño, como dice la canción de Di Blasio, corazón de niño, para que poder llegar a estar en la eternidad con el Señor Jesús. Es decir, que Él transforme nuestras vidas para que nosotros seamos como un niño. No que seamos un niño, sino como un niño. Así es que Jesús nos quiere a nosotros. Esta es la enseñanza que nos deja esta palabra que quería compartir con ustedes. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, te damos la gloria, la honra y la alabanza y las gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Te ruego que muchos tomen conciencia de la importancia que tienen los niños dentro del camino del Señor, que nunca están de más, nunca molestan, porque de los tales es el reino de los cielos, dijo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por inspirarme a hablar de tus grandezas, Señor, y por todos los que están escuchando a través de esta vía de comunicación. Gracias le damos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este momento de tanta bendición.
Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga.